Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. No, gracias a vos por venir a compartir con nosotros lo que estás haciendo. Sí. Y bueno, contanos bien, vos qué es lo que más te sentís, actor, trovador o poeta. Trovador, sin ninguna duda. Me gusta mucho componer canciones, más que nada. Entonces de ahí ya empiezo con la poesía. Primero hago la música, después la poesía. Y después me gusta actuarla por último. Cuando También. hago los shows, ya sea en las plazas, en las calles, me gusta mezclar las tres áreas, como para brindar un show por ahí más entero. Mira qué bueno. ¿Y Sí. cómo fue? Acá yo leí algo, ¿no? Que te criaste con tu abuelo, bueno, tu madre, Sí. tu padre, cada uno te fue dando una parte de arte, ¿no? En vos, ¿cuándo empezaste a sentir la poesía? La poesía desde los 18 años, prácticamente. Yo desde los 13 comencé con la música, que mi papá me enseñaba siempre a tocar la guitarra, después tenía una tía que me enseñaba a tocar el piano. Cuando ya empecé a componer las canciones, después dije, bueno, voy a tener que ponerles letra. Entonces ahí empecé un poco a indagar en la poesía para tratar de completar un poco la obra musical. ¿Y cómo haces esa combinación de música y poesía? ¿Cuándo te das cuenta que realmente ya está como para salir a la luz? Tengo mi propio secreto. Yo cuando trato de no grabar nunca nada de lo que hago. Si lo memorizo y después me queda con el pasar de las semanas, de los meses, es porque sé que ese es el producto que tengo que hacer. Me pasa con las canciones mucho. Invento por ahí melodías y veo si pasa 2 meses, 3 meses, las recuerdo, es porque tienen que ser esas. Lo mismo con el tema de la poesía. Cuando pasan mucho tiempo y sigo insistiendo con el mismo uso de las mismas palabras, las mismas oraciones, entonces quedan esas, ya sea para las canciones o los poemas sueltos. ¿Y vos considerás que en lo que escribís tenés ejes Em, que se tengo, repiten, ¿no? A lo largo desde que empezaste a trato de no componer? ser repetitivo, trato de no mezclar siempre las mismas palabras en una misma obra. Me gusta mucho variar, así que no. O sea, por ahí puedo ser repetitivo por ahí en la fórmula. Me gusta mucho la mitología antigua, entonces por ahí puedo repetir algunos dioses, algunos epítetos, pero no más que eso. Ahora te voy a preguntar, como trovador, ¿no? Sí. ¿Qué sentís vos como trovador? ¿Qué sentís vos como músico? ¿Y qué sentís cuando te pones frente a la hoja en blanco? Lo primero que siento es soledad. Cuando veo la hoja en blanco me siento muy solo. Se trata un poco de eso, ser por ahí trovador, juglar, es estar solo con la hoja en blanco o con la idea que anda dando vueltas. Entonces lo que hago es tratar de pasar un fragmento de esa idea al hoja en blanco, porque la idea nunca se pasa por completo. Siempre es un pedacito de lo que se trae del famoso mundo de las ideas. Entonces trato de ir completando la hoja para dejar de sentirme solo. Y también cuando veo que ya no me siento más solo, que la obra está culminada, y ya la cierro, sea una canción o un poema. ¿Este es tu primer libro? Así, oficialmente sí. Contanos cómo es eso oficialmente. Oficialmente que esté así que se esté vendiendo en librerías, sí. Después tengo algunas otras obras más, pero que no sé. Que están inéditas. Claro, están inéditas, no se hicieron en ninguna editorial ni. ¿Y por qué decidiste publicar? ¿Es importante la publicación? Lo decidí en conjunto con Eduardo Jopia, el editor. Él ya venía publicando poemas sueltos en su diario, En el Diario de los en el Poetas. Diario de los Poetas de la editorial. Un gran diario, porque la verdad que siempre digo que lo que hace Eduardo de difundir a poetas de todo el país a través del diario de forma gratuita, ¿no? Sí. Que es realmente loable. Y como en cada evento siempre está con los diarios bajo el brazo difundiendo, ¿no? Poesía. No, la verdad que muy bueno lo que hace, está siempre tratando de fomentar el arte. Es increíble lo que hace con el diario, bueno, la editorial 3+1. ¿Y vos cómo llegaste al Diario de los Poetas? Eduardo es un amigo de un compañero de trabajo de mi mamá, entonces bueno, ahí llega el contacto. Entonces empecé a publicar ahí en el Diario de los Poetas, hasta que bueno, Eduardo
ya me comentó, me dijo que por qué no hacer un libro de todos los poemas juntos. Que es prácticamente la Urquizaera, es una recopilación de 30 poemas que en un principio iban a ser 40, pero por cuestiones de tiempo se hicieron 30. Entonces, para hacer una idea, voy a hablar un poquito del libro. Sí. Para hacer una idea un poco más, saliendo de no juntar 30 poemas por juntar, traté de juntar 30 poemas que tengan algo que ver con la vida del protagonista. Cada poema empieza desde un año de la edad del poeta. O sea, el primer poema es cuando tenía 1 año de vida, el segundo poema cuando tenía 2 años y así hasta que llega a los 30. Después el último poema es el epílogo, que ahí ya pasan los 10 poemas que no pude publicar en este libro, que sería cuando tiene 41. Que puedes ir en un segundo libro. Tranquilamente, o una tercera edición, o ya estoy por la segunda edición ya. Ah, mira qué bueno. Sí, igual no creo, por ahí lo haga más adelante, porque también los dejé un poco inconclusos porque no quería finalizarlos así. El libro finaliza, tiene su principio y su cierre. Lo que no tiene por ahí es el desarrollo para llegar a ese final. ¿Nos querés leer 2 poemas del libro? Sí, cómo no. Voy a leer uno que es el que más les gusta a los que los leyeron, que siempre me lo elogian. Se llama Pepés. Es el segundo poema, sería el segundo año de la vida del protagonista. Por eso el título un tanto infantil. Pepés, zapatillas, si le dicen los nenes cuando empiezan a crecer. Refulgente lucha, niño mío. Te ves perdido en algún lugar. Síguele el rastro a ese brillo. No le temas a la soledad. Tus padres se han ido de casa al monte, pensando que en lo profundo dormías, junto con los sonidos de himnos que te custodiaban, pero en realidad las brujas de las noches, llamadas noctisas, a la vida te devolvían, expulsando a los gusanos que te devoraban. No encontraste rostro familiar entre esas sombras perdidas, y gritando mamá y papá, buscaste por todo el lugar la salida. Pero sabiendo aún que tienes un aura que nutre tu cabeza amarilla y que aromatiza tu icor con limones, que solo la más soleada luz ve mientras tocas su laúd, cuando vas encaminado por la luz de tus zapatillas, ya que de poca edad dispones y de esto casi nada puedes entender. Tu memoria no te fallaba a la hora de recobrar los preciosos lugares en que te acordabas, haciendo las travesuras que a tu familia alertaban. Chocaste con paredes y puertas, igual fue tu cabeza quien moretones recibió. No pensaste en que era esa tu prisión y seguiste rondando con la vista suelta. Oh, hermoso ángel simplón, bebé de dulces pies, perdido y desolado por el infinito tiempo, ayúdanos a todos a recordar que de infantes en los pechos de las horas nos nutríamos bien, a diferencia de ahora, que rápido vamos creciendo, para hacer de estos momentos los menos durables. Abrigas tus hombros dentro del frescor de una mansión funeraria, donde te dejaron llorando junto a criaturas inhumanas, dando vueltas, solo siendo guiado por el par de hadas iluminadas, medrosamente envuelto en mortajas, cruzas la ventana subterránea. Ya, muy bueno. ¿Y Sí. nos querés leer otro poema? Sí, cómo no. Así que después seguimos con la charla. Bueno. Voy a leer el octavo, por ende cuando tenía 8 años de vida el protagonista. Se llama Zersura. Un día en las arenas entré, armado con dagas de cuero. En áureos campos te vi padecer, cruzando la muerte en el fuego. El desierto está jugando en mi sien, y bebo el agua del manantial. Mi caballo ya no resiste a mis pies, y creo que pronto se va a desmayar. 2 días en las tierras sin savia, y muchas hazañas logré. De los cactus exprimí su rabia, y comiendo sus tallos me salvé. En el desierto la tinta me tiñe la piel, y veo a la rapiña bajar. Ya mi jamelgo está vomitando su hiel, ni a mi alma resiste montar. Te convoco a mi sílice, Erítone. Cambio mi obediencia por tu sed. Deja que tu gehenna me atizone. Cambio a mi vaca por tu ser. En las noches el frío me mató, entre estrellas quemantes de hielo. Ninguna encantadora me ayudó, ni el fantasma que vino del cielo. Son 3 días donde ya no soporto el calor, bajo el sol de un errante faquir sin sombras. Vencí rivales que al verme sintieron pavor, al ver mi locura tensada en pétalos de obras.
cavadas en profundas fosas, hundidas al sol. Necesito de alguien real para compartir mi ciudad, queriendo que vuelvan a existir las arenosas brisas. La zagalla me cruza la boca, delicioso tamal, y las achuras de Troya que irrigan mis prometidas prisas cocinan a otro ciervo, cordero radiante de maná. ¿Qué representa la mitología en vos? Un modo de vivir. Contanos Me gusta bien. mucho la metáfora, entonces me gusta mucho ubicar hechos del pasado en el presente. Por ahí lo hicieron bastantes ya escritores, Marechal era uno de ellos. ¿Y cuándo Pero me gusta hacerlo de otra forma, más real, darle más que es como una metáfora real. Los nórdicos lo llamaban kinning. ¿Y cuándo empezaste a interesarte así por inclinarte a la mitología y a todo lo que es historia? Hace ya como 5 años prácticamente. Yo solía escribir siempre cosas urbanas, ¿no? de la ciudad que pasaban, tanto en mis canciones como en las obras de teatro, en los proyectos artísticos que hacía. Y llegó un momento en el cual me vi totalmente encerrado. Dije, acá ya estoy escribiendo de lo mismo hace tiempo. Entonces empecé un poco a indagar en la mitología, en la historia, en los hechos históricos, como para trasladarlos a esta época y hacer una especie de menjunje y mezclar todo y hacer que el desafío sea un poco más inalcanzable, ¿no? Es como algo bastante difícil a veces de hacer porque es buscar historias, buscar datos, fechas, hechos. Bueno, vos pudiste trasladarlo al poema, ¿no? Eso. Sí. Y vos, después de haberlos escrito, ¿qué sensación te queda? ¿Sentís que lograste lo que te habías propuesto o que capaz te dirigirías más hacia otro lugar o falta algo o no? No, siempre me siento incompleto del todo. Nunca llego al 100% de los objetivos. Cuando escribo algo, lo termino porque, como te había dicho antes, ya siento que es eso. Pero siempre me queda la sensación de que se puede por ahí un poquitito más. Pero si lo haría así al completo, al 100%, no sería arte del todo. Porque es muy inalcanzable esto de trasladar cosas del pasado al presente. Entonces es una investigación que por ahí me demoraría unos 50 años y por ahí no se sabe qué vamos a estar haciendo en 5 décadas. ¿Qué representa el tiempo para vos? Es una agonía el tiempo. ¿Por qué? Y porque tarda mucho en llegar. A veces por ahí a mí me gustaría a veces por ahí tener 80 años, como para decir, bueno, listo, ya está, ya terminé todo lo que quería hacer, terminé todas las obras, llegué a donde quería llegar, pero mientras tanto estoy por el camino, ¿no? Que estoy llegando a eso, y el camino a veces se hace duro. Había un famoso dicho, que el caminante disfruta el camino cuando se hace al andar, que también lo disfruto también. Me gusta por ahí ahora tengo 27 años, me gusta también tener esta edad y estar de a poquito aprendiendo cosas, aprendiendo técnicas, más que nada leyendo libros antiguos y eso, y aprendiendo un poco de mitología. Pero a veces se hace tedioso no tener todo completo. Yo a veces empiezo a juntar mis notas con distintos poemas y digo, uy, tengo 100 poemas sin acabar, otras 200 canciones que no puedo terminar. A veces me gustaría tener todo eso completo y, no sé, acostarme y cerrar los ojos y descansar y esperar que pase el día. Imaginemos, ¿no?, que bueno, llegaste ¿no? Estás con tus sueños y a todo lo que querés lograr. ¿Cómo lo graficarías a eso? ¿Cómo graficarlo? Claro, vos, tus sueños, ¿no? ¿Cómo serían esos sueños? Serían placenteros. Así como en la antigüedad había guerreros que, sobre todo en la mitología griega, que cuando ellos terminaban sus batallas iban a los campos elíseos a descansar y comían las mejores manzanas, los mejores frutos, tomaban los mejores jugos. Yo sentiría que lo graficaría de esa manera. Si me tuviera que hacer un dibujo de eso, me dibujaría a mí mismo en los campos elíseos, por ahí con 80 años, pero con la apariencia de cuando tenía 18. Por ahí de otra apariencia, con un cuerpo un poco más vigoroso y bueno, rodeado así de frutas, de comidas, más que nada. Y con respecto al teatro, ¿no? Sí. ¿Vos cómo unís la poesía con el teatro?
¿Se puede llegar a unir? Sí, por lo general el teatro es muy poético, sobre todo el teatro clásico, desde Shakespeare ni hablar, Brecht, Goethe, siempre los personajes suelen ser poéticos. En el teatro por ahí hay 2 escenas que son acción, prosa, y siempre hay personajes que tienen sus delirios poéticos. Entonces me gusta mucho indagar en eso, en el personaje, a ver hasta qué extremo puede llegar a ser tan poético. Sobre todo el tema del delirio, que es inaudito. Pongamos, no sé, una obra de teatro donde hay una típica pareja de esposos peleándose y que de repente el marido a la esposa se le pone a recitar un poema. Eso me gusta mucho, tratar de explayar eso, de llegarlo hasta el extremo. ¿Y vos ahora estás haciendo alguna obra de teatro? Sí, estuve haciendo hasta hace unos meses en el Teatro Brío, en cierta despedida del director Claudio Matos. Ahora para el próximo año ya estoy viendo a ver cuáles obras, todavía no estoy haciendo ninguna, pero estoy viendo a ver cuáles puedo hacer para el próximo año. Y por lo tanto ahora el próximo mes voy a estar en un musical. También trabajo como músico sesionista, no todo es trova y poesía, y así que cada tanto siempre estoy en algún show musical tocando la guitarra. Sos multifacético. Claro, y un poco de todo para subsistir. No, está bien eso. Sí. Y volviendo al tema de que te dije al comienzo, ¿no? Con el teatro, con la poesía, con la trova, vos, ¿qué sentís? Por ejemplo, recién me contaste que, actuás en teatro, así. ¿Qué sentís en el momento en el que actuás? Con la hoja en blanco dijiste soledad. Sí. Bueno, ¿y con el teatro? No, muchos nervios siento siempre. Siento que soy yo mismo cuando estoy actuando. Eso a veces me pone nervioso porque es como estar 7 días a la semana haciendo yo mismo, y por ahí en esa media hora, 40 minutos que me toca actuar estoy como diciendo, ¿qué es esto? Pero nervioso antes de comenzar o mientras estás actuando. 10 minutos antes de comenzar ya me empiezo a poner nervioso. Cuando ya más o menos voy calculando que tengo que empezar a actuar, ya me pongo nervioso y en la hora me pongo más nervioso. Sobre todo porque a veces me pasa con la letra, que no tengo que, digo la letra que no es, que no corresponde, entonces por ahí digo una palabra que no va en el guión y ya desencaja todo, y me pongo colorado como un tomate, y a veces los espectadores ven que estoy... ¿Y escribís teatro? Sí, me gusta mucho escribir teatro. De hecho es lo que empecé escribiendo. Yo cuando organizaba los shows musicales siempre en el barrio, siempre más o menos escribí algunos guiones. De hecho así comencé, como entre los intermedios de la música. ¿Y la llevaste a la práctica? ¿Lo pusiste en escena? Sí, muchas veces puse en escena cosas que yo escribía. De hecho, hasta hace 2 años había hecho una obra de teatro, una comedia, y actué, y de hecho yo le había pedido a la directora que me deje escribir un monólogo, y quería actuar ese monólogo mío propio, lo hice. Sí. Y con respecto al libro, ¿vos qué esperás que la mirada del otro vea en el libro? ¿Qué te gustaría? Me gustaría mucho que se lea en 200 años, prácticamente, ¿no? Me gustaría mucho que sea un libro que quede por ahí dando vueltas. Por ahí ahora no importa si no se le presta atención, pero me interesaría mucho que en el 2230 alguien diga, mirá cómo escribía Marcoli. Me gustaría mucho eso, que... Como dejar una señal, claro, ¿no? A través del tiempo. Me gustaría mucho ser un clásico, un artista de culto. Me interesa más que ser por ahí un artista, más que nada, sí, de culto, antes que por ahí ser un artista popular, un artista del paso, del momento. Me gusta más por ahí morir como los grandes, morir en la pobreza, pero quedar en la eternidad. En la historia, claro. Sí. ¿Cómo ves a la poesía, ¿no?, en la actualidad? Acá en Buenos Aires, partamos de Buenos Aires. Y la veo muy confundida. Hay muchos, yo me incluyo, ¿no?, muchos poetas que estamos, sobre todo más que nada por el entorno. Por ahí tenemos la poesía, lo concreto, pero cuesta mucho el tema de la organización. A veces... yo mismo no voy con los papeles todos desparramados a leer poesías a los eventos, pero eso por ahí falta también de incentivo. Por ahí, como no es un negocio esto, entonces como lo hacemos por amor, por ahí uno está todo el día trabajando, y después cuando llega el momento de la noche de ir a recitar, uno ya está ahí, tiene 10 minutos para juntar las cosas que tiene y después ir corriendo a recitar.
Para vos, en el momento en que en las lecturas, ¿no?, en los encuentros que se hacen, debería ser que a micrófono abierto, que cualquiera pueda ir y leer sus textos, o los que organizan deberían como determinar quiénes leen. No, yo creo que sí, que estaría bueno que todos los que quisieran leer que lean. No muchos se animan. Muchas veces me paso de ir a eventos así de micrófono abierto que por ahí éramos 10 poetas, que de los cuales 3 nos animábamos a leer y por ahí otros 7 no se animaban. ¿Y por qué crees que pasa eso? No sabría decirlo, no. Es muy relativo lo que le pasa a las personas. ¿Y siempre, a vos? No, yo siempre me animo a todo. Yo siempre me gustó el escenario desde chico, así que no tengo ningún problema en poner la cara y la voz. Pero por ahí hay gente que por ahí resulta tímida, entonces... O que por ahí no ven que esto por ahí no es lo suyo, entonces no van para disfrutar quizá de un poema más que para leer. ¿Y el libro en qué librerías está? ¿Cómo se puede conseguir? Traje un papelito, porque hay unas cuantas que no... Tanta memoria... O sea, bueno, sobre todo en mi barrio, en Villurquiza, hay 2 librerías. Una se llama Lugar del Libro, que está en la calle Blanco Encalada al 5027, en la esquina justo con Triunvirato, que es la avenida principal. Otra librería se llama Gauderio, que está en Miller 2283, antes de llegar a Olazábal. Después acá en el centro me anoté algunas. Está en Guadalquivir, que es Callao al 1012. Otra que es Clásica y Moderna, que está Callao al 892. Después está en la librería Santa Fe, que esa es la principal porque creo que me pusieron en vidriera ahí. En Callao al 335. Después tiene otra sucursal en Avenida Santa Fe al 2582. Y después la Paragráfica, que está en Avenida Córdoba 1785. En casi todas las librerías el libro está a 100 pesos. Bueno, recordanos cómo se llama el libro. La Urquicera. Y ya culminando la entrevista, Sí. ¿Qué es la poesía para vos? Y es una manera de expresarse. No. Por ahí a veces lo que uno no puede decir con palabras o gestos, por ahí lo puede decir con poesía. Eso pasa también mucho en el teatro. Cuando a veces uno se queda enredado en una situación, que el teatro no es más que un reflejo de la vida, por ahí la mejor manera de escapar es con una poesía. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a vos.